fuera de Él no hay salvación. Mi roca es Cristo, el alma de mi ser, del universo es regidor, solo Él está en control. Me salva y Él me guarda hasta el final, refugio de mi alma, en Cristo confiaré, mi roca es Cristo. Mi roca es Cristo. Cuando no puedo ver su faz, su gracia infunde dulce paz. Aun cuando enfrente turbación, yo cantaré su salvación. Mi roca es Cristo, el alma de mi ser, el universo es regidor, solo Él está en control. Me salva y Él me guarda hasta el final, refugio de mi alma, en Cristo confiaré, mi roca es Cristo. Mi roca es Cristo. Él es la roca y mi canción, fuera de Él no hay salvación. La sonará, será hallado fiel, justicia y bien. Mi roca es Cristo, el ancla de mi ser, del universo es regidor, solo Él está en control. Me salva y Él me guarda hasta el final, refugio de mi alma, en Cristo confiaré, mi roca es Cristo. A diario se oyen noticias como estas. Crece la hiperinflación en nuestro país y las familias se ven afectadas. El índice delictivo de esta nación va cada vez en mayor ascenso. Los casos de suicidio por depresión no cesan. Al parecer, con todo esto ya no hay salida. Pero detente, existe una razón para vivir. A partir de ahora, oirás estrategias, fundamentos, herramientas para vivir plenamente en familia. Todas estas estrategias están fundamentadas, basadas a la luz de la palabra de Dios. Razón para vivir con el misionero Manuel Arreola. Bienvenidos. Muy buenos días a toda la audiencia de Estéreo Vida 100.1 de FM. Bienvenidos a esta emisión de su programa Razón para Vivir. Qué buena mañana de jueves, ya vacaciones de Semana Santa. Qué bueno que ya algunos pueden estar descansando en casita, otros ya se fueron al rancho, al pueblo, o van camino, ¿verdad? Camino para allá. Dios les bendiga. Qué bendición poder acercarnos con ustedes a través de todos los medios que Estéreo Vida tiene para usted. Ya sabe, 100.1 de FM, las ondas radiales, también a través del blog de Estéreo Vida, 100.1 FM, Estéreo Vida Proyecto 21, y claro, también por el canal
de YouTube y por supuesto para todos nuestros seguidores el blog de Facebook de Razón para Vivir. Gracias por estar aquí esta mañana. Les saluda el pastor Manuel Arreola. Buenos días a todos los que ya están sintonizando el programa. Estamos muy contentos de que podamos llegar nuevamente hasta su hogar, ya sea a través de las ondas radiales o del internet. Si usted está por ahí, queremos saludarle, queremos saber qué están haciendo en estos días de vacaciones. Tenemos ya algunas personas conectadas en el Facebook, pero no sabemos quiénes son. Mándenos un saludo para poder saludarles, para poder orar por ustedes, o si quieren que oremos por algo, que nos compartan, por favor. La hermana Liz ya está ahí conectada. Saludos para ella y para sus niños. Bienvenida a nuestra hermana Liz. Dios le bendiga esta mañana. Y bueno, esta mañana vamos a hablar de la razón por la que Jesús murió, ¿verdad? Así es que si usted tiene amigos, conocidos, familiares, enemigos que no conocen de Cristo o no han escuchado el Evangelio o han escuchado el Evangelio pero aún no son salvos, es una buena oportunidad para subirle a la radio, para compartir en el Facebook o para compartirle, ¿verdad? Decirle, mira, escucha, este es un programa que tú necesitas escuchar y te va a ser de bendición. Así es que comparta, ¿verdad? Comparta, porque esta mañana vamos a hablar de las razones por las que Cristo murió. Y sabemos que las fechas también ponen de acuerdo a la gente o sensibilizan un poco más para escuchar el Evangelio. Así es que queremos aprovechar y esta mañana vamos a predicar el Evangelio como lo hacemos todas las semanas, pero hoy enfáticamente enfocados en la muerte de Cristo. Sí, porque es realmente interesante que, aunque está en mente de todos nosotros en estas fechas que Cristo vino, que murió, incluso vemos películas que nos relatan su pasión y su vida y su obra, pero la mayoría de la gente no entiende los propósitos o el qué alrededor de este personaje tan importante. Así es, dice en la Biblia ahí en Juan, el apóstol Juan escribió esto y dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Así es que quiero hacer una dinámica esta mañana. Si usted ya es un hijo de Dios, una hija de Dios, escríbanos al 998-7428-839. Y pues además compártanos su nombre y diga, ¿sabe qué? Soy salvo por gracia, ¿verdad? Voy al cielo, tengo vida eterna, tengo vida nueva. Y compártanos, ¿verdad? Queremos saber de usted. Y bueno, si tú estás esta mañana escuchando y ahí le pusiste en la onda radiales, te salió ahí la estación, bueno, no le cambies, este mensaje es para ti. Este mensaje es importante, es un mensaje que se traza hacia la eternidad. Este mensaje es para tu corazón, por favor, quédate con nosotros. Así es que vamos a escuchar un himno precioso y volvemos para comenzar con la enseñanza. La sangre del Cordero Inmaculado por la vía del dolor, con camino hacia el Calvario lo lleva, como surcos las heridas abierto su espalda por los tantos latigazos que ha recibido en su cuerpo sin piedad. Duros clavos traspasan sus manos, quedó clavado ahí en el madero.
toda su sangre ahí fue derramada y consumado todo ahí quedó. Sangre del Cordero Inmaculado, gota, 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 que salpica los rincones de mi vida, y a la muerte nunca más podrá tocarme, mucho menos el pecado. Oh Cordero de mi vida, que me cubres por entero. Condenado a morir por mis pecados, mi destino fue cambiado por las gotas derramadas de Jesús. De sus labios salieron palabras: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y aquel castigo que me correspondía, sobre su cuerpo el Cordero llevó. Gota, 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 cae la sangre del Cordero Inmaculado. Salpica los rincones de mi vida, ya la muerte nunca más podrá tocarme, mucho menos el pecado. Oh Cordero de mi vida, que me cubres por entero. Sangre del Cordero Inmaculado, gota, 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 que salpica los rincones de mi vida, ya la muerte nunca más podrá tocarme, mucho menos el pecado. Oh Cordero de mi vida, que me cubres por entero. Así es, la sangre de Cristo, ¿verdad? Que limpia de todo pecado, fue derramada en la cruz del Calvario para el bien de la humanidad. Solo la sangre de Cristo puede limpiar los pecados. Así es, y tenemos saludos esta mañana, hermana Alma. Así es, ya a través de la página de Facebook, la hermana Liz nos dice: saludos, pastor, aquí atentos escuchando con los chicos, Dios les bendiga. Amén, saludos a toda la pandilla allá en casita de nuestra hermana Liz. La hermana Angelita López dice: buenos días, pastor y hermana Alma, saludos acá escuchando desde Prado Norte, Dios los usa en gran manera. Saludos, hermana Angelita, si usted nos está escuchando, díganos desde dónde nos sintoniza esta mañana, ¿verdad? Y comparta con nosotros esta mañana. Cuando hablamos de la persona de Jesús, creo como que cada persona, y a veces según su idiosincrasia o su formación religiosa o política, tienen una referencia de Jesús, ¿no? Una concepción personal incluso, ¿no?
Yo recuerdo siendo niña la primera vez que escuché de Jesús fue a través de estos personajes que se dedican a tocar puertas y dejaron literatura en mi casa y mi mamá nos permitía leerla, ¿no? Entonces para mí Jesús era alguien como muy impactante o alguien históricamente muy impactante, pero yo no tenía una concepción de él como la que tengo ahora. Sí, tenemos un presidente que dice que es cristiano porque se identifica con Cristo. Porque el presidente piensa que Jesús era un revolucionario, ¿no? Y de ahí cuánta gente piensa como nuestro presidente, que Jesús creó su propia revolución, que realmente no era ningún revolucionario, pero aún los filósofos y pensadores se han hecho un concepto de Jesús y muchas veces ese concepto pues está lejos de lo que la Biblia dice, ¿no? O lejos de la declaración que la Biblia nos ofrece de quién verdaderamente es Jesús y las razones por las que Él vino a morir. Por ejemplo, hablas tú de estos personajes que pasan por las casas y el Jesús que se escribe en la Biblia no es el mismo Jesús que ellos predican, ¿verdad? Ellos dicen que Jesús vino para ser un ejemplo. Bueno, si vino solamente para ser un ejemplo, no era necesario que viniera desde el cielo, hubiera sido ejemplo. Pues aún yo recuerdo que el libro de ellos que más recuerdo se llama Jesús el Gran Maestro, porque ellos lo consideran como solamente eso, un maestro que les dejó algunas verdades para ser aprendidas. Bueno, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué es que Jesús tuvo que morir? Dios, mis amados oyentes y mis amados hermanos, queridos amigos, Dios es el gran diseñador de la historia de este mundo. Dios tiene toda injerencia y ha tenido injerencia y tendrá injerencia en todo lo que sucede en este mundo. Dios creó un ambiente para la venida de su Hijo. Dios diseñó un ambiente para que su Hijo tomara forma de hombre y entrara en este mundo, ¿verdad? Desde aquella mujer llamada María, desposada con José, y aquel ambiente en que el pueblo de Israel gozaba de cierta paz y todavía tenía un respaldo de su soberanía como nación de parte del gobierno romano, aunque estaban sujetos al gobierno romano, pero había mucho detrás de ello, aún el idioma que se hablaba, los caminos de Roma. Todo esto Dios lo permitió y lo diseñó para la venida de su Hijo. Dios es el gran creador de la historia. Dios es el diseñador de la historia. Y en esta historia en la que tú y yo estamos presentes, Dios sigue teniendo injerencia en lo que sucede en el mundo y lo que no sucede también. Dios es el gran diseñador. Ahora, cuando nosotros vemos al hombre en Adán y a Eva en la creación, Dios los puso en un ambiente de perfección. No había pecado, ¿verdad? Ellos fueron creados en un ambiente de perfección hasta que vino la tentación de parte de Satanás, ¿verdad? Por medio de esta serpiente, y como consecuencia de la tentación vino la caída, lo que nosotros llamamos la caída, y obviamente esa caída del pecado trajo consecuencias. Y nosotros, yo me gustaría preguntarte esta mañana, para ti, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué recordamos año tras año la muerte de este hombre que vino a partir la historia en dos, ¿verdad? El antes y el después de Cristo. El antes y después de este personaje. ¿Por qué tenemos escrito la historia de él en los evangelios, la historia de su vida conocida por lo menos, y luego por qué sus discípulos llevaron su nombre y hasta el día de hoy se predica el nombre de Jesús? ¿Cuál es la razón detrás de? Bueno, tendríamos que responder a estas preguntas con la Biblia. Pero bueno, cuando hablamos de Jesús, Jesús no solamente fue, o no fue lo que alguna gente dice, ¿verdad?
Pero ¿qué hay detrás de la persona del Señor Jesucristo? Quiero que me acompañe allá en su Biblia, a Romanos 5, 6, Romanos capítulo, versículo 6. Dice de esta manera. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Cristo vino a pagar la deuda del pecado de la humanidad. El Dios hecho carne, Jesucristo, el Dios y hombre perfecto, 100% Dios y 100% hombre, vino y se introdujo en este mundo porque no hay otra manera en que el hombre pueda alcanzar salvación y vida eterna. Vea que dice el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el versículo 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y esa es la primera realidad. Jesús tuvo que morir por los pecadores. Jesús vino a morir porque el hombre que vive en pecado y el hombre que ha pecado está bajo condenación. Está bajo la condenación. Romanos capítulo 3, el versículo 23 dice de esta manera. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. El Dios del cielo se manifiesta y se presenta a sí mismo como un Dios santo. No conoce el pecado, por lo tanto no practica el pecado. El Dios del cielo, en su perfección y santidad y en su naturaleza santa, aborrece el pecado. Aborrece el pecado y él mismo dice que el pecado debe de ser castigado. Muchos viven bajo el concepto de que se consideran a sí mismos buenas personas, ¿verdad? Lo ponemos como ejemplo. Llega la Cuaresma y ¿qué hace algún tipo de gente para demostrar que son buenas personas? Pues no comen carne. El día viernes, ¿verdad? No se come carne. Bueno, yo te voy a decir que tuve amigos, bueno, son mis conocidos ahora, que efectivamente no comían carne, pero el Viernes Santo se la pasaban emborrachándose. ¿Qué diferencia hay? Nosotros tratamos de hacer cosas, y todos nosotros tratamos de hacer cosas para demostrar que somos buenas personas, pero la realidad es que todos nosotros hemos pecado. Esa palabra pecar significa errar en el blanco. O sea, estamos torcidos en nuestro camino. Aunque muchos se concentran en decir que son buenas personas, yo te pregunto, ¿comparado con quién? Cuando nosotros comparamos nuestra vida con la vida perfecta de Jesús, cada uno de nosotros resultamos ser culpables de pecado. Jesús, a diferencia de nosotros, vivió una vida perfecta. ¿Me ayudarías leyendo 1 de Pedro 3:18, hermana Alma, por favor? Dice la Biblia en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Jesús tuvo que morir, dice, el justo por los injustos. La realidad es que la muerte de Jesús vino a cumplir con las exigencias, note la palabra, la exigencia del Dios Santo, que el pecado tiene que ser castigado. Jesús estaba cumpliendo con un juicio, como un delincuente que es acusado.
Es llevado a un juicio, a una sentencia y a una condena. Dice la Biblia, el justo por los injustos. A esto nosotros le llamamos la doctrina de la imputación. Dios tomó el pecado del hombre y lo puso encima de su Hijo. El que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si hay algún licenciado en Derecho escuchándome, va a entender estos términos. Jesús vino a morir para pagar una cuenta de pecado que no era suya. ¿Me puedes leer otra vez, por favor, el texto, hermana Alma? Era... 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Él tuvo que morir físicamente. Tuvo que morir físicamente para pagar el precio. Romanos 3:23 dice que la paga, o 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Ahora, como consecuencia del pecado del hombre hay una condenación eterna. Ya vimos Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, la muerte. La muerte física y espiritual y eterna es el resultado de haber pecado. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. O sea, lo que la gente merecemos por pecar es estar separados eternamente de Dios. La muerte física y la muerte espiritual y la muerte eterna. Apocalipsis 20 del 11 al 15. ¿Me ayudas, hermana Alma, por favor? Sí. Apocalipsis 11. 20 20. del 11 al 15. Dice la Biblia así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está la condenación. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El pecado merece un castigo. Eso es lo que dicta la justicia de Dios, lo que exige la justicia de Dios. Hemos sido declarados culpables. Una vez siendo declarados culpables hay una sentencia, y tras la sentencia una condenación. Cualquier persona que muere en su pecado lo encontrará la eternidad, la terrible eternidad llamada el infierno. No estamos aquí para darle miedo a la gente, estamos aquí para decirle las razones por las que Jesús tuvo que morir. Primeramente, nosotros hemos pecado. Hoy la gente transforma su pecado o maquilla su pecado. Ya al aborto no se le llama aborto, se le llama interrupción del embarazo. Interrupción del embarazo. Hoy ya no se le llama lesbianismo ni homosexualidad, se le llama preferencias sexuales diferentes. Somos hábiles en maquillar el pecado, pero ante el Dios Santo el pecado no deja de ser pecado. Le llamamos mentiras blancas a las mentiras que afectan a nuestros semejantes, a otros seres humanos. ¿Por qué? Porque el hombre quiere huir de esta realidad llamada condenación. Aminoramos el pecado, pero eso en realidad no nos ayuda delante de Dios.
Queremos parecer buenas personas, pero la realidad es que la Biblia nos expone como viles pecadores. Y es aquí la realidad, que Cristo murió por los impíos. Entonces la primera cosa que tú tienes que entender es que tú eres un pecador. Y que tú tienes que realizar en tu mente que cada vez que nosotros pecamos, a la persona que ofendemos es a Dios. Solo el sacrificio de Jesús puede hacernos justos delante de Dios. Mira, nadie que quiere ir al cielo puede entrar al cielo con pecado. Así es. Nota otra vez, nadie que quiera ir al cielo, pasar la eternidad con Dios, puede ir al cielo con pecado. ¿Cómo nosotros entonces podemos alcanzar esta vida eterna siendo pecadores? Bueno, es la razón por la que Cristo vino. Pero antes quiero decirte unas cosas. Quiero decirte en lo que dice la Biblia en Romanos 3:20. Pablo le está explicando todo esto como un término jurídico. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, o sea, declarado justo delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y luego el versículo 27 y 28 dicen los versículos: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, por la fe en Jesucristo, sin las obras de la ley. Querido amigo, nada de lo que tú haces puede salvarte. A la iglesia que tú vayas, no te puedes salvar. Si tú tienes una iglesia donde te dicen: mira, esta es la iglesia verdadera, esta es la verdadera iglesia, somos los únicos poseedores de la verdad, te están engañando. Si te dicen: mira, tú tienes que hacer todas estas cosas para salvarte, la Biblia dice que no. Dice que la salvación es por la fe, que queda excluida la jactancia. O sea, eso quiere decir que nadie puede llegar delante de Dios y decirle: Señor, por todo lo que yo hice, alcanzo salvación. Nadie, ni el hombre más justo en esta vida, puede jactarse de poder comprar salvación. Dice: concluimos pues que no es por las obras, sino por la fe. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será declarado justo. ¿Cómo alcanzamos esta justicia? ¿Cómo, siendo yo un pecador, puedo, nota la palabra, ser declarado sin pecado? Nota la expresión. ¿Cómo, siendo yo un vil pecador, y tú también, puedo ser yo declarado sin pecado? Bueno, solo es a través de lo que Cristo hizo. Y seguimos hablando de la doctrina de la imputación. Seguimos hablando de lo que Cristo hizo. Jesús tomó nuestro lugar. Y allá en el Calvario, por espacio de 3 horas, hubo una separación entre el Padre, su Santo Espíritu y el Hijo. De ahí el por qué Jesús tuvo que clamar desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. A Elías clama, decía la gente ignorante. No, el Dios eterno le dio la espalda al Hijo, porque Él estaba cargando el pecado de todos nosotros, según Isaías 53. Si me acompañas allá en Isaías 53, haz esta declaración a manera profética sobre la vida de Jesús. No es como dicen los judíos, que habla de Israel de ninguna manera. Dice el versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. ¿Y cómo escondimos de él el rostro?
Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El rechazo, los azotes, que no eran nada nobles, era un látigo de 7 puntas con hierros, huesos, cristales que arrancaban la carne de que era flagelado. Una corona de espinas puesta sobre su cabeza. El castigo de nuestra paz. Dice la Biblia que Él sudaba grandes gotas de sangre. Estaba metido en un estrés tan grande. No era la crucifixión, era saber que cargaría con tu pecado el que no cometió pecado. Queda excluida la jactancia. Queda a un lado nuestra religión. Quedan a un lado nuestras buenas obras. La única manera de ser justificado, de ser declarado sin pecado, es a través de lo que Jesucristo hizo. Es a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando nosotros meditamos en esto, podemos entonces comprender y entender el gran amor de Dios. Dice que a su tiempo Cristo murió por los impíos. Cristo murió por los viles pecadores, por los que le insultamos, por los que le rechazamos, por los que le ignoramos. Cristo murió por nosotros. Cristo estaba pagando el precio del pecado de la humanidad. Lo que en la eternidad pasada se había planeado entre el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu, ahora estaba cobrando vida en el cuerpo de Jesús. Ahora era una realidad en el Calvario. Justificados es declarado justo sin pecado. ¿Cómo puedo ser yo un vil pecador y luego que se me declare sin pecado y poder entrar un día en el cielo? Solo a través del que no cometió pecado y cargó mi pecado en la cruz. Solo a través de Él. Jesús murió para tomar nuestro lugar, para cargar nuestros pecados, ¿verdad? Para que fueran puestos sobre Él. Él llevó el castigo, sufrió la cruz y nota, con su sangre derramada nos da la limpieza que solo su sangre puede dar. La religión no lo puede hacer. Las buenas obras no lo pueden hacer. Romanos capítulo 5, el versículo 9. Romanos 5, 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, versículo 8, 9. Cristo, porque más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados, o sea, declarados justos, declarados sin pecado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por su sangre. Jesús tuvo que derramar su sangre preciosa. Tu sangre y la mía son sangre pecaminosa. La sangre de Jesús es la única sangre pura en todo el universo, que fue derramada para limpiar el pecado de todos nosotros. Efesios 1:7. Efesios 1:7 nos recuerda esto mismo que el apóstol les escribió a los romanos y los escribe también a la gente en Éfeso. ¿Lo tienes? ¿Puedes leerlo?
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos redención, o sea, tenemos perdón de pecados. Somos redimidos. Alguien pagó el precio. Eso se quiere decir la palabra redimir, es pagar un rescate. Condenados, destinados al infierno eterno a causa de nuestro pecado, y Cristo pagó el rescate con su propia sangre. Justificados pues para con Dios tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino a traer paz entre Dios y el hombre. El pecado ha hecho enemistad entre Dios y nosotros. Jesús se quedó pendiente unas horas más en esa cruz después de emitir aquellas palabras, de haber entregado el Espíritu. Fue llevado o fue bajado de esa cruz, fue llevado a una tumba, a un sepulcro, fue sellado con una gran piedra, y dice la Biblia que el tercer día Él resucitó. No podemos dejar a un lado la resurrección de Cristo cuando hablamos del Evangelio. La muerte ha alcanzado a los hombres, y esta muerte también alcanzó a Jesús. La diferencia es que cuando usted va a la tumba de Mahoma, ahí está el cuerpo de Mahoma. La diferencia es que cuando usted va a la tumba de Buda, ahí está el cuerpo de Buda. Pero cuando usted va al sepulcro en Jerusalén, el sepulcro está vacío. Algunos tratan de decir que esto de la resurrección fue una mentira. Yo les digo una pregunta: ¿de dónde fueron empoderados estos 12 y el grupo que seguía a Jesús para predicar una mentira y llegar a este alcance? Primero los Corintios 15, versículo del 1 en adelante. Primero los Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, si sois salvos, si no creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y aún otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y vemos aquí la realidad de Pablo diciendo: mira, aquí hay evidencias, aquí hay testigos de la resurrección. El amor de Jesús lo llevó a la cruz, pero la muerte no pudo contener su cuerpo. Por amor, Jesús llevó su cuerpo a la cruz, pero la muerte no pudo retener su cuerpo. Observe que dice el mismo capítulo de 1 Corintios 15, versículos 54 y 55, hablando de la muerte. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción en el futuro, para los que estamos en Cristo, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria sobre la muerte, que nos da la victoria sobre el pecado, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Jesús resucitó. Jesús venció a la muerte. Jesús es el Dios de victoria que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día para darte vida eterna. Lo que no puede hacer la religión, lo que no pueden hacer nuestros buenos actos, solo el poder de hacernos unas nuevas criaturas,
unas nuevas mentes, unas nuevas personas y de darnos esta identidad de un día poder estar eternamente con Dios, lo hizo Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo te hago la pregunta: ¿podrás creer hoy en Cristo? ¿Dejarás a un lado tu religión, filosofía, buenas obras o tu pensamiento y tomarás el mensaje de fe que se te predica esta mañana? Jesús murió en la cruz para satisfacer la justicia de Dios, para pagar el precio del pecado de todos los hombres, pero resucitó como una prueba fehaciente y de evidencia de que Él es Dios. Jesús murió para brindar y dar y comprar la salvación y vida eterna a todo aquel que en Él cree. Si con arrepentimiento y fe, querido oyente, esta mañana, tú vienes a Cristo, con todo tu pecado, con las cargas de tu pecado, y reconoces que has ofendido a Dios y que todo tu pecado ha sido en contra de Él, y desde dice: Señor, mira, aquí estoy, voy rumbo al infierno, pero hoy me aferro a la cruz de Cristo y a su sangre derramada y te digo: Señor, perdóname, Señor, sálvame. Para ti hay perdón de pecados, para ti hay vida eterna en Cristo. Ahí donde te encuentras, querido amigo, ¿por qué no le pides al Señor salvación? Ahí donde te encuentras, ¿por qué no le dices: Señor, aquí estoy, soy un vil pecador? Por tiempo he estado confiado a mis obras, me he aferrado a mi religión, me he sentido buena persona, pero hoy que se me expone el Evangelio y que miro la razón por la que Cristo tuvo que morir, reconozco que soy incapaz de salvarme, reconozco que no hay nada bueno en mí que pueda agradarte, y que Jesús tomó mi lugar en la cruz, y que su sangre me puede hacer limpio de todo pecado, y es lo único que me puede dar la oportunidad de acercarme a ti. Perdóname, Señor, de mis pecados. Lávame de ellos en la sangre de tu Hijo. Tómame como a tu Hijo y dame la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús es el único que nos puede salvar y hoy tienes la oportunidad de tener un encuentro personal con Él. Comunícate con nosotros, queremos ayudarte, queremos dirigirte a Él, queremos que Él sea también tu Salvador. Puedes escribirnos al 998-742-8839 por medio del WhatsApp y vamos a escuchar un himno. Ven, contempla el gran misterio, el amanecer del Rey, alabado en el cielo, se vistió de humanidad. A este mundo de tinieblas, esa luz de vida entró. Mira a Cristo hecho hombre para darnos redención. Ven, contempla el gran misterio, el perfecto Hijo de Dios, en su vida y sufrimiento, y en pecado no cayó. Mira, dale el verdadero Salvador del hombre infiel, Cristo el firme cumplimiento de la ley, la roca al ser. Ven, contempla el gran misterio,
Cristo alzado en una cruz, en lugar de pecadores, traspasado fue Jesús. Mira el precio por salvarnos, mira el plan de redención, lleva a muchos a la gloria, oh cuán vasto, inmenso amor. Ven, contempla el gran misterio, Dios de vida que murió, mas la tumba fue vencida, gloria al Padre, Él vivo está. Tu esperanza tan segura, vida eterna nos dará el Señor resucitado cuando venga a reinar. Tu esperanza tan segura, vida eterna nos dará el Señor resucitado cuando venga a reinar. ¿Verdad? Esto es algo que no podemos comprender. Cómo el Dios del cielo vino a este mundo y se entregó por los pecadores. Eso solo lo resumimos en la palabra amor, ¿verdad? Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para que comprara nuestra salvación. Y eso es lo que estamos predicándote esta mañana, lo que estamos compartiendo y la razón por la que estamos aquí semana a semana, ¿verdad? Para que tú puedas escuchar la verdad del Evangelio y entregarte al Señor y rendirte a Él y tomar el perdón que Jesús te ofrece, que Él pagó en la cruz. Esta mañana, hermana Alma, tenemos saludos, ¿verdad? Nuestros amigos de Facebook ya están ahí. La familia Ortega Traín dice: saludos, hermanos, el Señor les bendiga y les use. Amén. Saludos a la hermana Cari y al hermano Abimail hasta Iguala Guerrero. El hermano Gerardo Rangel dice: Dios les bendiga, mis amados hermanos, les mando un fuerte abrazo, atento escuchando la enseñanza. No comas muchos tamales, ingrato, y tráenos unos poquitos. La hermana Gaby nos dice: Dios les bendiga, y nos manda un saludo. Amén. Bendiciones hasta la hermana República de Beverly Hills, allá en el Estado de México. El hermano Roberto Velázquez dice: amén, pastor, Dios les bendiga. Amén. A nuestro hermano Roberto, saludos hasta Las Palmas, ¿verdad? El Señor le bendiga, hermano. Saludos a la familia. Híjole, ya se nos antojó el pozol. El hermano Tadeo Alvarado nos manda saludos desde Cuautitlán, Izcalli. Amén. Dios les bendiga a mis amados hermanos. Y bueno, acá por medio del chat de Stereo Vida, dice saludos a Juan Herrera, ¿verdad? Alguien le manda saludos a Juan Herrera, no nos dijeron quién, pero Dios le bendiga a Juan Herrera, que Dios derrame gracias sobre tu vida. Si estás escuchando la radio Stereo Vida y Razón para Vivir esta mañana, gracias por sintonizar y te mandamos saludos y bendiciones aquí desde la cabina. Carlita, la hija de la hermana Gaby, dice que ella también nos escucha. Amén. Dios Saludos te bendiga, a Carlita. Carlita. Dios te bendiga. Saludos hasta Huehuetoca, Estado de México, ¿verdad? Y bueno, ya como saben, cada semana tenemos una cita aquí a las 11 de la mañana, pero también le invitamos a la Iglesia Bautista por Gracia. Somos una congregación que está Dios bendiciendo, estamos creciendo por la bendición del Señor, ¿verdad? Así es que busque una buena iglesia para congregarse y si no encuentra una, venga a la Iglesia Bautista por Gracia, por favor. Cada semana predicamos el Evangelio, cada semana estamos aquí en la radio, pero también queremos invitarte a nuestros servicios todos los domingos a las 11 de la mañana, 7:30 de la noche o miércoles 7:30 de la noche. Estamos aquí muy cerquita de la estación, estamos aquí en la Supermanzana 200 en las Haciendas del Caribe, muy cerca del Parque Iris Mora. Si se comunica a la cabina, con mucho gusto nuestra hermana Elvira le da nuestros datos, ¿verdad? Y bueno,
Nos escuchamos la próxima semana. Así es. Dios les bendiga a nuestros queridos radioescuchas y a todos los que están al pendiente del Amén. programa. Muchas gracias a nuestra hermana Elvira, que fielmente está ahí detrás de los controles, haciendo que esta reproducción por tantas vías, ¿verdad?, se haga posible. El Señor les bendiga y la gracia de nuestro Dios sea sobre ustedes. Dios les bendiga. Amen.